Ok, casi están todos. Entonces vamos acá a seguir viendo un ratito más nuestro país. Les decía, a ver si están, si ven todos la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Acá miren porque este es el punto extremo, ¿sí? Los 86:42 grados 36 minutos, que es en Isla Mujeres, y los 118 grados 27 minutos 24 segundos acá, en el mismo monumento 206. Estos son los extremos. Ahora, en cuanto a las colindancias, voy describiendo aquí. Colinda en tantos kilómetros acá con las Californias y luego por acá con Texas, etcétera. Y me voy en todo el contorno haciendo su descripción. ¿Ok? Ahora sí, me reúno con ustedes. ¿Dudas? No, profesor. No, Eso es lo profe. que tienen que hacer el esfuerzo, ¿sí? El ejercicio de describir su área en que se dirige. Estamos en el medio físico. La geomorfología, la forma. Ahora vamos con la climatología. El clima. ¿Qué es el clima y a qué se debe? Quiero participación. La temperatura de la zona podría ser. Acércate, por favor, a tu micrófono. La temperatura de la zona. Bueno, la temperatura es un fenómeno climatológico, pero ¿a qué se debe? ¿De qué? Sí, desde luego. Desde luego. ¿Qué tan alejados, están de los polos? Dijiste del planeta. Todo tiene que ver con el planeta Tierra y depende de dónde nos ubicamos. Pero el clima del planeta y de cada uno de sus puntos, ¿a qué se debe? ¿Cómo está la Tierra en el universo? Vamos. Tenemos hasta que considerar eso, pues es parte de... ¿Se refiere a la explicación de las temporadas? Bueno, de las Sí, estaciones por pues inclinación claro, pues de la eso Tierra. es clima, ¿sí? ¿Y a qué se debe eso? Eso se debía a la inclinación que tiene la Tierra. Sí, nada Veintitantos más. grados, recuerdo que es. Igual ¿Rotación? que los trópicos, 23.5 grados. Ok. Por eso está forma del ángulo. A ver, ¿cómo está la Tierra en el universo? Claro, y su distancia con respecto al Sol. Sí. Que se dice que estamos en la distancia perfecta para que se dé la vida. Ok, muy bien. ¿Qué más? Pero ¿cómo está la Tierra con respecto al Sol? Ahí están paraditos los dos viéndose nada más. ¿Está rotando? ¿Movimiento? A los movimientos, a eso se debe todo. ¿A qué movimientos? Rotación y traslación. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? De rotación cuando gira en su propio eje y el de traslación cuando gira alrededor del Sol. Y cuando gira alrededor del Sol, ¿qué fenómenos se producen? Las estaciones. Dijeron, está inclinado. Y las órbitas son elípticas, no son redondas. Entonces, ¿qué fenómenos se producen?
¿Qué dijo cuando giraba alrededor del Sol? Sí, ¿qué fenómenos se producen? El de traslación, ¿no? Por eso, en el movimiento de traslación, cuando gira la Tierra alrededor del Sol mediante formas elípticas, ¿qué pasa con la Tierra con respecto al Sol? Pues cambia su temperatura, ¿no? Porque hay unas partes donde se acerca y hace más calor y luego se aleja y hace más frío. ¿Debido a qué? A la posición del Sol. ¿Y eso cómo se llama? ¿Qué fenómeno es? ¿Las estaciones? Las estaciones se derivan de eso, de esos dos fenómenos. Cuando está más cerca o más lejos del Sol, ¿cómo se llama? Solsticio. Pues solsticios. Cuando están más o más cerca o más lejos. Y cuando están iguales, ¿cómo se llaman? Iguales. No, pues quién sabe, porque nunca había escuchado ¿El equinoccio? eso. Les dije, cuando les enseñaron en kinder eso es porque lo iban a utilizar algún día, no nada más porque era una monada. ¿Sí? Igual, equi, ¿qué quiere decir? Equinoccio. Pues claro, equidad, equinoccio. Y tenemos entonces solsticios de qué y equinoccios de qué. Solsticios de verano y de invierno. ¿Sí? De verano cuando está más cerca del sol y de invierno cuando está más lejos del sol. Y cuando está igual, los equinoccios son de qué? ¿Cuáles son las otras dos estaciones del año, por favor? Primavera, otoño. Pues claro, sí. Aquí está ahora sí. Pero necesito que razonen para que se involucren. Si nada más les estoy platicando, ahí está, fíjense. Aquí está el eje de la Tierra. Aquí están los movimientos que se están dando. Aquí está el Sol. Cuando está, vean, aquí está más cerca, tenemos el solsticio de verano, hace más calor. Cuando está más retirado, tenemos el solsticio de invierno, hace más frío. Y cuando está igual, tenemos el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. Y aquí está precisamente la declinación de la Tierra. A eso se debe el clima. Clima deriva de la palabra griega clima con K. ¿Ok? Y también se debe, si ven, aun cuando esté más retirado, se debe a la redondez de la Tierra, porque en este caso está más cerca, siempre va a estar más cerca esta zona donde está, que esta zona de acá, que es donde están los polos. A eso también se debe el clima. Y aquí lo vemos, miren, no hay secretos. Otra vez estamos en las coordenadas geográficas. Aquí, del Ecuador hacia arriba, se definió a los 23-30 grados, que es la misma declinación, y los 23-30 grados norte y sur, el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Entonces, ¿qué clima vamos a tener aquí? Pues un clima tropical. Después, aproximadamente a los 35 grados, vamos a tener un clima seco. Luego un clima templado. Luego un clima frío. Y luego el clima polar o hielos. ¿Por qué? Porque los rayos del sol pegan así. ¿Sí?
Y además tiene que ver la elevación con respecto al nivel del mar. Pero esos son los climas. ¿Y cómo los vamos a traducir? De la siguiente manera. Bueno, aquí fíjense que esta me encanta porque se ven perfectamente cómo son los meridianos y cómo son los paralelos. Y aquí vemos exactamente ya con más precisión el trópico de Cáncer, 23.5, acá están los 30 grados, ¿ya? Divide a nuestro país, ¿sí? De aquí para acá tenemos un clima tropical y acá tenemos un clima seco. Si van ahí arriba de Zacatecas, Sonora, Chihuahua, es un clima seco. Pero me encanta también porque me permite visualizar lo siguiente. Los países enemigos a ultranza por muchos años, Estados Unidos y Rusia, están muy distantes. Sin embargo, vean cómo es la geopolítica. Son vecinos. Aquí está Rusia y aquí está Estados Unidos. ¿Sí? Son vecinos también. ¿Qué pasó? Esto era de Rusia. En alguna de esas guerras donde iba perdiendo, en una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, le ofrecieron Canadá, esta parte. Pues no Canadá, esta parte de aquí. Y pactaron un precio, $10 millones. El vicepresidente de Estados Unidos, el presidente, se molestó y dijo que había comprado por $10 millones una paleta. El Congreso aprobó la operación, esa es la función de los senadores, y resulta que en esta parte está la mayor parte de petróleo y de minerales que tiene Estados Unidos. Y aquí está, y podríamos seguir platicando, está el estrecho de Bering, por donde se supone entraron los primeros habitantes. Y aquí está nuestro hermoso país, que es lo que estamos estudiando. Okay. Aquí están, jóvenes, lo que acabamos de ver, precisamente, los diferentes tipos de climas. Tropical, seco, templado, frío, polar. Y los meteorólogos les asignan estas letras, alfa, bravo, coca, delta y. Las lluvias, ¿cómo se clasifican? Cuando llueve todo el año en un lugar, escaso todo el año, durante el verano, durante el invierno y de monzón. ¿Cuáles son los climas secos? El desértico, con esta nomenclatura, el estepario y los climas fríos, la tundra, los hielos y el polar de montaña. Aquí está el clima polar, son climas fríos. Se pueden hacer combinaciones de climas. Por ejemplo, si tenemos Alpha Fox, es un clima tropical con lluvias todo el año. Un clima Alpha Whisky tropical con lluvias en verano, etc. Ok. México. La verdad es que en cuestión de clima también, la naturaleza es muy benevolente con nosotros. Nuestra temperatura media anda entre los 18 y 22 grados. La mínima es de 0 grados, la máxima de 43. Cuando hay lugares, ¿sí? Siberia por ahí, el lugar más frío del planeta, decían que estaban llegando por abajo de los 50 grados. Muy por abajo, o sea, tremendo. La precipitación de 1,000 a 4,000 milímetros anuales. La elevación va de 0 a 5,637 metros sobre el nivel del mar en el Citlaltépetl. Díganme, ¿en dónde se ubica el Citlaltépetl?
Participen, jóvenes. ¿Mm? Veracruz, Entre Puebla y Veracruz. Y en Veracruz, ¿en dónde? Sí, entre Puebla y Veracruz, sí. ¿En dónde? En el pico de Orizaba. En el Pico de Orizaba. Exactamente así se conoce. Saquen su carta topográfica. A ver, díganme qué latitud tienen en su carta topográfica. Tienen un grado, ya saben. A ver, cualquiera. ¿25, 26? A ver, ok, 25, 26. ¿Quién? ¿Beatriz? Sí, ¿Qué clima tienes ahí? seco. Seco, exactamente. ¿Y de longitud qué tienes? 100, 102. 100. Pues debes de estar por ahí por Chihuahua, ¿verdad? Sí, Hay muchas lagartijas ahí. sí. Bueno, a partir de ahí, Beatriz, con algo que busques y lo que te acaba, más bien, con la teoría que te acabo de dar, tienes que describirme el clima de tu área de influencia. ¿Ok? Porque también va a ver, esa zona no es tan montañosa. O sea, hay unas partes de planicie, no sé, depende. Tú tienes que describirme tu clima. A ver, alguien más, dígame su latitud. No podemos quedarnos aquí. 28 o 15. Todavía estás mucho más al norte. Es más seco. ¿Qué estamos hablando? ¿Y de longitud qué tienes? 100, 140. Entonces, estamos hablando a lo mejor de Tamaulipas, no sé. Coahuila. ¿Qué lugar es? De Coahuila. Coahuila, sí, ok. ¿Alguien más? Uno más y ya. 28, 29. Todos se fueron ustedes. A ver, ¿quién está más al sur? ¿Quién tiene por ahí? 18, 15. 18, 19, 20, 16. 18, 15. 18. ¿Qué clima tienes? Pues debe ser húmedo. No, de acuerdo a los que ahorita acabo de poner, pues clima tropical, Ujú. ¿sí? Ok, ¿ya se entendió qué es lo que tienen que hacer con el clima para hacer su descripción? Ahora vamos con la hidrografía, ¿sí? 71% de la Tierra es agua, pero fíjense qué contradictorio es. De ese 71%, nada más el 3% es agua dulce. El agua está manifiesta en la Tierra en zonas marinas, que son mares, mediterráneos internos, profundos, etcétera, y océanos. 96.5 es agua salada y 3.5 es agua dulce. De la cual, fíjense, de ese 3.5, el 69% está en los polos y el 30% está bajo la tierra y nada más el 1% es de fácil acceso para el consumo humano mediante dos fuentes superficiales en ríos, lagos, presas, ¿sí? Y las aguas corrientes, que son ríos, y las aguas lacustres, que son lagos. Ok, ya les comenté la distribución. ¿A qué nos lleva esto? A
tener mucho cuidado con el agua. Es un discurso cotidiano, pero veamos realidades. Por ejemplo, dentro de su planeación, la ONU, Plan Global, de sus consideraciones, dice que al 2050 el 62% de la población que se prevé en ese entonces, que van a ser 6,000 millones de habitantes, van a sufrir por agua. El 62%. México, por ese lado, también es un país rico, vean. Tenemos 7,828 kilómetros en el Océano Pacífico, 3,294 en el Golfo de México y Mar Caribe, 278,000 kilómetros cuadrados de agua en lagos y presas, y existen 722 cuencas de aguas superficiales, 653 acuíferos. Las zonas más húmedas son el Usumacinta con el Grijalva, el Coatzacoalcos, etc. Ahora, ya, para fines prácticos, las aguas se clasifican en aguas verdes, producto de la lluvia, aguas azules, que se obtienen de ríos, y las aguas grises, que es agua contaminada durante el proceso de producción. Esta clasificación nos sirve para identificar lo que se llama la huella hidráulica, que es el agua verde más el agua azul más el agua gris, que se requiere para producir los productos, ¿sí? Y para medir el consumo por ser humano. En el mundo, la huella hidráulica en promedio es de 1,240 metros cúbicos de habitante al año. La huella hidráulica de México, andamos por arriba de la media, un poquito, es de 1,441 metros cúbicos de agua por persona. Ahora, con esto también tenemos que el agua virtual, ¿sí? De esta huella hidráulica tenemos que identificar cuál es la huella virtual. Es la cantidad de agua que se requiere para utilizar determinados productos. Todos los productos que se producen tienen una huella virtual. Por ejemplo, vean, para fabricar una playera de algodón, una playera de 250 gramos, se requieren 2,000 litros de agua. Para una hoja de papel, 10 litros, ¿sí? Para un jitomate de 70 gramos, 13 litros. Para una hamburguesa, es una barbaridad. Para 140 gramos, se requieren 2,400 litros de agua. ¿Okay? Y aquí están, esta es la huella hidráulica del mundo. ¿Cómo se consume otra vez? Y si se fijan y relacionan un poco, están en la asignatura, decíamos que aquí se realiza el 30% del transporte aéreo y se concentra el 28% de la riqueza. Y vean, la huella hidráulica que tienen ellos es de 2,100 a 2,500, muy por arriba de los demás países. Nosotros estamos aquí en 1,400, lo dijimos. Esta es la zona. Así está la distribución del agua. Okay, me voy a reunir otra vez con ustedes. Entonces, ya vimos cómo van a hacer su descripción de la climatología, ahora de la hidrología. Abran su carta nuevamente. Abran su carta. Y ubiquen los cuerpos de agua que tienen ahí. Y díganme algunos.
manantial. ¿Perdón? Tienes un manantial. A ver, díganme algún otro. Yo tengo el lago de Chapala. Tienes que describirlo exactamente, ¿sí? ¿Quién más? A ver, ¿cómo se va a hacer esto? Y está otra vez. Pues vamos aquí, a partir del norte. Y vamos ubicando los diferentes cuerpos de agua, siempre con sus coordenadas y a la distancia de la ciudad y la superficie que abarca. En el caso del lago de Chapala, pues puedes poner de tales a tales coordenadas de latitud y de tales a tales coordenadas de longitud y de determinar una superficie aproximada. Así hay presas, ¿sí? Así hay lagunas, esteros y escurrimientos de agua. Si hay ríos principales, hay que describirlos. Hay que hacer un esfuerzo de redactar, escribir qué es lo que ven ahí en su carta topográfica de la hidrología. ¿Ok? ¿Alguna duda? Por ejemplo, a ver, Jessica, muéstrame tu carta. Tú estás en una costa. Entonces tienes que decir que en la parte sur, sureste, no sé dónde esté, tienes tantos kilómetros de costa con el, ¿qué es el Océano Pacífico? Sí. O el Golfo de México. Sí, Océano Pacífico. El Océano Pacífico. ¿Ok? Sí. Muy bien. Seguimos. Aquí está la huella hidráulica. Me faltó mencionarles algo que es ciertamente muy importante. Aquí está, fíjense. Las guerras en el futuro van a ser por el agua. En este momento ya, el agua se cotiza en los mercados de valores, en los mercados financieros. Ya se subasta a través de la bolsa de Wall Street en los Estados Unidos. Se está privatizando el agua en casi todos los países del mundo. Aquí ha habido un pleito tremendo entre las diferentes corrientes del gobierno, las que estaban, el partido que estaba, la administración anterior, casi llegan a la privatización. Afortunadamente, con esta nueva administración, creo que por ahí no va. Entonces, les digo, la verdad es que eso nos va a traer cualquier problema en un futuro. Lo que hay que confiar, y para eso estamos también, es en la ciencia. Y ya que ya se está haciendo en muchos países, que desalinizar el agua de mar para poder utilizarla. Esa creo que va a ser nuestra salvación. Ok. El medio biótico. ¿Sí? Dios, vida, ya dijimos. Flora y fauna. Ok. Ahorita vamos a ver cada uno dice. La fauna, dijimos animales irracionales, que son los que vamos a estudiar ahorita, y los animales racionales. O sea, ustedes, yo. A esos los vamos a estudiar después, yo creo, la próxima clase.
en los estudios demográficos. Pero vamos a ver qué tan racionales en realidad somos. Aquí, brevemente, una descripción. México, ¿cuál es nuestra situación en la flora? Cuarto lugar en biodiversidad, ¿sí? Con 9 de 11 ecosistemas que existen en el mundo. 34 reservas de la biosfera, eso es lo que tenemos. Ecosistemas inalterados, 64 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 26 áreas para proteger la flora y la fauna y 17 santuarios, que son zonas ricas en diversidad de especies. La flora, 26,000 especies, 10% de la flora del mundo. 3 de 37 áreas silvestres, 17 millones de áreas protegidas. Los animales, ya lo que acabamos de decir. En fauna, estamos con 200, en el 9º lugar, con 282 especies de anfibios. En 5º lugar, en reptiles, con 707 variedades. Y segundo, en mamíferos. Es que tenemos todo. Por ejemplo, los reptiles, ¿por qué estamos así? La mitad de nuestro país, al norte, está en zonas secas. Pero la otra mitad, después, entre los trópicos, después del trópico de Cáncer, estamos en una zona tropical. Casi llegando a la zona ecuatorial, no llegamos. Ese es los 15 grados, ok. Y las acciones del hombre sobre la faz de la Tierra. Ok, a ver. Me voy a reunir otra vez con ustedes porque esto, la mayor parte lo tienen que investigar, pero la carta topográfica sí les da el tipo de vegetación que se tiene. Busquen en el cintillo de abajo. Y díganme qué tipos de vegetaciones están contempladas ahí. Vegetación densa, área ¿Sí? verde urbana, pantano, terreno sujeto a inundación, y dunas, zona arenosa, salinas. ¿Y qué más? Mal país. Mal país. A ver, díganme. ¿Qué es el más mal país? Estados Unidos. ¿No? No, busquen qué es el mal país. Ahora, ¿ya ubicaron alguno de esos tipos de vegetaciones en su área de influencia? ¿Mm? A ver, los escucho. Mi carta tiene una parte de vegetación densa. Ok. Y vas a tener casi todos, aunque sean una... Es que depende. Por ejemplo, ahí tienes vegetación densa. ¿En qué coordenadas estás? Longitud y latitud. Estoy en 20 y 102. Ok. Estás más o menos en el 102 en el centro, ¿sí? Y 20 ya es una zona tropical. Ajá. ¿Qué es Es Guadalajara.
Ah, ok, Guadalajara, muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es lo que tienen que ir trabajando ahora. Finalmente, para terminar esta parte, dijimos, tenemos el medio físico, el medio biológico y las acciones de los seres vivientes en la faz de la Tierra. Aquí entra todo lo demás. Todo lo demás entra la economía, la ingeniería, todas las acciones que realizamos, los diferentes tipos de trabajos. Esos los vamos a estudiar, todas esas acciones, mediante los antecedentes históricos. Esta va a ser una muy buena oportunidad para revisar la historia de nuestro país. Entonces, me voy a reunir con ustedes y de aquí a la próxima clase, además de lo que tienen que hacer de su carta topográfica de su área de influencia, échenle una revisada a la historia de México. ¿Sí? Voy a preguntar lo siguiente. Todos los que están aquí presentes, ¿son mexicanos o hay un extranjero? ¿Mm? ¿No hay ningún extranjero? Parecer no. Ustedes son todos mexicanos. ¿Y son muy mexicanos? ¿O más o menos? Muy, profe, muy mexicanos. Muy mexicanos. Díganme sí o no. Como no quieren abrir micrófonos, siquiera muevan la cabeza. A ver, los que son medio mexicanos, levanten las manos. Los que son muy mexicanos, entonces deben de conocer su historia. La próxima platicar. ¿Sale? Aquí dejamos. Ahora, dudas, jóvenes, dudas de todo. Proyecto, tareas, los de las clases, etcétera. Porque estamos a punto de terminar.